El día de hoy vamos a dibujar un copetón, el cual es un gorrión americano que está distribuido entre las zonas de Sudamérica y Centroamérica, característico por el copete en su cabeza y además una figura bastante redonda. Por lo tanto, este ejercicio lo vamos a plantear desde la estructura, pero también desde el gesto, combinando estos dos lenguajes para lograr capturar en primer lugar un dibujo bastante proporcionado, pero también apelando a una gestualidad que nos permita indagar un poco en esas texturas que tiene su plumaje y poder crear un pájaro mucho más expresivo. Voy a utilizar este color rojo para plantear una primera capa con la estructura y la composición que vamos a utilizar en nuestro dibujo. Sin embargo, desde sus procesos pueden utilizar un lápiz mucho más suave o simplemente ejercer menos presión sobre el papel para que de esa manera después podamos borrar más fácilmente, o con más presión o un lápiz mucho más fuerte empecemos a delimitar lo que es el gesto. Así que estoy utilizando una imagen de internet como referencia y vamos a empezar a crear un poco de esa atmósfera sobre la que se va a desarrollar nuestra narrativa o se va a posicionar nuestro personaje. En primer lugar vamos a apelar a un concepto en el dibujo que se llama sangrado, donde no se va a presentar una imagen ambiental tipo paisaje, sino que se va a hacer un macro sobre cierta escenografía, en este caso una rama. Entonces vamos a partir de que esta rama va a atravesar toda nuestra composición de una manera vertical. Como ven, hice 3 círculos acá, que más o menos es para tener una referencia espacial de cómo voy a ir desarrollando esta rama más adelante, así que les recomiendo que también los pongan. Las ramas claramente no son cilindros perfectos, sino que tienen un cuerpo que se compone de diferentes grosores a lo largo de su recorrido. Por lo tanto, como ven, se pueden empezar a generar como estas protuberancias, que es importante delimitar desde el principio para después entender en qué zona de la rama justamente estamos trabajando. Algo que me gusta bastante de los dibujos es que en el resultado final se vea un poco del proceso detrás de cómo se construyó. Por lo tanto, a mí me gusta delimitar a veces como estas zonas que hacen referencia realmente a que esta es una figura cilíndrica que se va distribuyendo a lo largo del espacio con una perspectiva, en este caso hacia allá, ¿cierto? Es un cilindro que se va desenvolviendo y se va ramificando hacia otros lugares, que tiene un volumen, como ven, y una estructura así. Esto es un poco para entender al momento de dibujarlo cómo van a impactar las luces y las sombras y qué texturas se van a generar a raíz de estos contrastes. Así que pueden incluirlo en su dibujo, a mí me gusta bastante, así que ahí está mi consejo. Como ven, acabé de retocar un poco la rama, de manera que vamos a tener un punto de referencia sobre el cual vamos a poder ubicar compositivamente a nuestro copetón. Primero vamos a descomponerlo en formas muy básicas para que esté ubicado de manera proporcionada dentro de nuestra composición y también dentro de su morfología. Así que, teniendo el punto de referencia de esta rama, vamos a empezar a dibujar al copetón. En la imagen de referencia, el pico está ubicado más o menos en esta zona. Por lo tanto, voy a borrarla para que tengamos un espacio libre de trabajo, y más adelante les voy a mostrar cómo podemos hacer que estos planos que están encima de otros adquieran profundidad o adquieran protagonismo con respecto a otro. Como ven, empecé con el pico, ya que es el plano que está sobrepuesto sobre el plano que anteriormente habíamos hecho. Vamos a acudir a polígonos simples para empezar a descomponer morfológicamente a este copetón y que entendamos más o menos cómo se relaciona con el espacio. Acá está el copete y lo vamos a extender así más o menos y va a terminar en este ángulo. Una cosa muy útil en este punto de la construcción, que a mí me sirve bastante, es pensar en ángulos que están presentes dentro del personaje que estemos dibujando, que nos sirvan para establecer puntos de referencia con nuestro dibujo.
También estos ángulos pueden nacer de los patrones que estén en su piel o en su pelaje, de manera que estos nos dan información acerca del volumen, pero también de en qué zonas empiezan y terminan sus partes. Así que nos pueden delimitar los patrones de su pelaje en lo que es un ala, en lo que es un pecho, en lo que es una cresta, y de esa manera también nos van arrojando información sobre cómo construir morfológicamente a nuestros animales. Como ven, aquí se empieza a ver una de las virtudes compositivas del dibujo, que es saber dónde utilizar sangrado y dónde no. Como les dije al principio, esto iba a estar sangrado, lo cual nos iba a dar un contraste bastante interesante con esta zona de tensión que hay entre la cola y el borde del papel. Acá se genera un vacío que resuena bastante bien con este otro elemento que nos permite más o menos entender dos lenguajes compositivos diferentes, que es la tensión y la fluidez hacia acá. Este sangrado aquí nos da indicios de que el dibujo se extiende más allá de la zona o el formato que establecimos, y estas tensiones de acá nos dan un lenguaje sobre intencionalidad al momento de encuadrar a nuestro personaje. Así que voy a seguir con esto. Otra de las herramientas que es importante entender a la hora de dibujar es la de los vacíos. Como ven, aquí se genera un vacío que realmente al momento de construir la imagen nos da mucha información de cómo ubicar nuestros cuerpos y justamente cómo generar también estas tensiones o diálogos entre un elemento y otro elemento. Está ubicado de manera lateral, por lo tanto nos da información morfológica sobre dónde está ubicada su primera pata. Sin embargo, su segunda pata está ubicada detrás del plano, que no podemos ver, pero que podemos intuir que está más o menos a la misma altura en el dibujo y en una posición parecida. Recordemos que tridimensionalmente hay una perspectiva que está afectando nuestro dibujo en todo momento. Teniendo indicios ya de que esta pata está más o menos acá, podemos empezar a jugar con ella. Más o menos esta pata aterriza aquí y se agarra de la rama, y esta también nace aquí más o menos y también se agarra de la rama. Los copetones tienen 3 dedos frontales y uno lateral. Es un ejercicio bastante rápido, por lo tanto no me voy a enfocar mucho en el tema de unas proporciones perfectas de ilustración científica, sino más bien un ejercicio de gesto y de estructura. La construcción de la cabeza, una vez apelamos ya a esta forma simplificada, es sencilla. Vamos a ubicar más o menos su ojo aquí, y hay un patrón de pelaje que nace desde su pico y aterriza más o menos aquí. A esto me refiero cuando el pelaje nos da indicios de cómo construir el dibujo, porque morfológicamente se puede descomponer en estructuras mucho más simples. La cresta es oscura y también nace desde el pico. Desde aquí nace su cresta y se extiende hasta allá, con algunas partes del plumaje que también van apareciendo de manera un poco más aleatoria, y algunos indicios de piel que más adelante vamos a transformar en texturas. El pico tiene una ligera curvatura, como ven, que nace desde aquí, termina hasta aquí y se inserta en su cabeza de esta manera. Más adelante con los detalles vamos a verlo mejor. Lo mismo con el plumaje. Con el plumaje vamos a empezar
a crear estructuras que sean simples pero que nos den bastante información sobre cómo proceder. Hay algo muy bello con las aves y es que, a pesar de que presuntamente tienen una forma bastante ovalada, redonda de huevo, hay cierto relieve con sus plumas que podrían parecer hasta cierto punto escamas, donde una empieza a residir sobre la otra y se sostienen. Este plumaje de la parte inferior es bastante general, sin embargo, a la hora de utilizar sombras y establecer algunos valores tonales sencillos, vamos a ver que la luz exterior incide en las plumas de forma que hay cierta reflexión de la luz en ellas, lo que genera algo que se llama penumbra. A grandes rasgos, esta es la estructura que vamos a seguir para nuestro dibujo, y voy a empezar con un color gris poco más suave, dotarlo de detalles. Esta rama tiene varias texturas que, igual que con el grafito, vamos a ir construyendo a partir de capas de intensidad con los grises. Como les digo, este es un ejercicio bastante sencillo de un par de minutos donde trato de condensar bastante información acerca de dibujo y, más que todo, que sea un ejercicio donde se aprendan bastante cosas de manera rápida y resumida. Un detalle importante a la hora también de construir un dibujo es saber de dónde viene la luz. En este caso, la luz viene en esta dirección. Por lo tanto, las sombras se van a ubicar en el lado contrario de esta dirección. O sea, se van a movilizar, o sea, que se van a construir bajo esta lógica. Van a chocar. Ese choque se llama contraste. Algunas zonas, por sus formas, van a contrastar más, otras van a contrastar menos, y en otras va a haber penumbra, porque de todas maneras esta es una foto que es tomada al aire libre, por lo tanto hay una iluminación ambiental que va a hacer que algunos rayos de luz de todas maneras reboten sobre estas sombras que hay y no hagan que sean tan violentas. No es una cuestión de negro y blanco, sino más bien una cuestión de grises. En lo personal, algo que me gusta mucho que es dibujar ramas, porque se generan abstracciones interesantes a partir del dibujo. En ese proceso de empezar a detallar algo tan pequeño y realmente tan complejo, con tanta información, sencillamente tanto el ojo como la mano tienen que empezar a recurrir a la simplificación, y en esa simplificación ocurre una abstracción bastante bella. Como ven, lo que les dije sobre el uso de la construcción del dibujo también como elemento gráfico que nos aporta información interesante, se empieza a ver aquí. Por ejemplo, acá están los círculos que utilizamos para establecer un poco la idea de grosor y de perspectiva, que acá se mantienen todavía. Este tipo de anotaciones parecen valiosas al momento de establecer también un dibujo. Como ven, más o menos estoy ubicando las sombras justamente en este costado de la rama, porque naturalmente ahí están dispuestas. Y estas zonas de este lado, como esta, como esta, como esta, quedan sin trazos, porque ahí es donde se va a empezar a construir la luz. Bajo esa misma lógica de construcción en sombras en este costado y de luces en este costado, voy a empezar a construir o a detallar más bien a nuestro copetón. Como ven, el ojo no es un círculo perfecto, sino que apela a una funcionalidad. Esta curva de acá arriba es un párpado,
Esta es el glóbulo del ojo y esta de acá abajo atiende a otro párpado. Acá está un poco más simplificado, las líneas más sencillas que podrían venir siendo estas de aquí. Esto nos hace inconscientemente entender que este ojo es un volumen que sobresale del resto del rostro. Vamos a empezar a hacer pequeños gestos de pequeñas bolitas por acá para generar un poco la ilusión de piel que tienen los copetones aquí adelante. Y acá empieza a ocurrir el nacimiento de cierto plumaje con un color mucho más oscuro. Voy a empezar a delimitar lo que viene siendo la cresta y el plumaje negro de nuestro copetón. Algo que me di cuenta es que este ojo estaba bastante atrasado donde debía estar. Tiene que estar en una zona mucho más adelantada de su rostro. Bajé un poco la opacidad de la capa para que podamos ver cómo vamos a hacer el tratamiento del ojo. Este ojo, como ven, nace de aquí, se extiende así y se extiende de esta manera. Tiene pequeños plumajes que se van moviendo de esta manera, así como hicimos con esta parte de la piel. Y realmente es bastante oscura. Por ahora está bien así. Aquí se empieza a ser más notorio cómo el pelaje va dictaminando la forma en la que se construye la morfología de los animales. Como ven, ya empieza a tomar más forma gracias a simplemente entender en qué direcciones y con qué tonalidades se presenta el pelaje. Y de forma parecida a como aquí se nos presentaba una pata y en la parte trasera estaba la otra, aquí pasa algo común, y es que en esta zona se nos presenta un pelaje oscuro, acá hay una línea blanca y en la parte de atrás se empiezan también a asomar algunas partes de las plumas oscuras que hay detrás. Un detalle pequeño, pero como ven, le da mucha más forma a nuestro dibujo. Por acá sencillamente podemos acudir gestualmente a soluciones rápidas de algunos trazos para seguir construyendo el pelaje. Como ven, estoy haciendo una especie de bolas blancas, ejerciendo contornos, ya que el copetón tiene ciertas plumitas que van apareciendo por ahí. Otra forma en que se puede lograr en papel es sencillamente hacer todo oscuro y con un borrador limpiatipos empezar a generar pequeños punticos para dar ese efecto. A mí, en lo personal, me gusta más sencillamente hacer un contorno y dejar el centro vacío. Como ven, pequeños gestos de líneas pueden generar la ilusión de una cara. Como ven, aquí estoy haciendo la sombra del pico. Sin embargo, esta franja de acá es mucho más oscura que el resto, ya que obedece a la lógica de las sombras, que básicamente es la siguiente, para explicarles rápidamente. Tenemos una superficie, una esfera en este caso, aquí hay luz y aquí hay sombra, ¿cierto? Sombra, 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 sombra.
y hay una superficie. Resumiendo muchísimo, esta es la luz. Acá hay una sombra completa, muy oscura, que lo que hace es diferenciar este plano de luz de los planos de sombra, que son estos. Y hay después una sombra mucho más clara que se llama penumbra. ¿Por qué sucede esto? Porque aquí cae luz directa, y aquí hay una superficie sobre la cual rebota luz, que es luz ambiental, del ambiente. Esta luz ambiental ilumina esta zona de acá, que no alcanza a ser o no afecta en gran medida la sombra plena o completa, que es la más oscura, sino que se mantiene como una sombra mucho más contenida, por decirlo así. Miren. Así se ve mejor. Lo mismo sucede con el pico y básicamente todo el dibujo que estamos haciendo. Acá está la sombra completa, esta es la luz, y acá se refleja la luz que rebota en el ambiente y se devuelve. Es un truco sencillo, pero bastante potente para potenciar tonalmente sus dibujos. Vamos a seguir obedeciendo esta lógica para construir el resto de nuestro pájaro. Esta vez sin mucho detalle, por lo general los rostros son lo que más se detalla en un dibujo tradicional, académico. Este plumaje lo vamos a desarrollar de manera mucho más gestual. ¿Por qué? Porque nuestro rostro es protagónico en la composición. En una composición académica, clásica, tradicional, hay muchas otras formas de abordar ese problema del rostro, en vanguardias, en ejercicios de dibujo contemporáneo, que no vamos a ver en este video. Esta es un ejercicio un poco más modular con respecto a cómo se construye el plumaje de esta ave. Con modular me refiero a matemático, orgánico, repetitivo. Así funciona la naturaleza, encuentra patrones y sencillamente los reproduce si son exitosos. Igual con las formas. Como ven, estas tres formas se parecen bastante, estas formas se parecen bastante, y es porque la naturaleza sencillamente empieza a seleccionar qué patrones son los que persisten en la morfología de los animales y los replica. Acá estoy haciendo una trampa, entre comillas, que es generar la sensación de un plumaje mucho más reservado, corto, tranquilo, que no es el de las alas, que por lo general es muy grande, sino más sutil por la construcción de sencillamente rejillas hechas por trazos que se sobreponen. Si quisiéramos una construcción mucho más científica del copetón, seguramente hay unos ritmos que obedecen de manera precisa cómo se desenvuelve. Aquí estamos, por ejemplo, mezclando dos ritmos como aquí y aquí. Aquí y aquí hay dos ritmos que se superponen aquí. Como ven, dos lenguajes direccionales que se mezclan. Seguramente un ilustrador científico sabría en qué punto se acaba uno y empieza otro, y no se va a pisar un lenguaje sobre otro o una dirección sobre otro. Para fines prácticos y de tiempo, acá nos podemos dar la licencia de sobreponer el pelaje.
Acá podemos ver cómo se repite la modularidad, y es que esta zona tiene una franja de pelaje oscura que va repitiéndose y que nos sirve para punto de referencia al momento de construir algo mucho más grande, un pequeño plano de cómo funciona el pelaje de nuestro copetón. Hay puntos donde el pelaje cambia abruptamente, como acá, donde se vuelve oscuro por completo con una punta clara. Hay que también estar atento a esos ritmos y esos cambios dentro de los animales para respetarlos, y también generar variedad dentro de nuestro dibujo, porque si todo sigue un patrón, nada es patrón y sencillamente se hace un cuerpo extraño ahí. Los patrones son para seguirlos, pero no abusar de ellos, ya que empiezan a aburrir la mirada. Así que hay que hacer pequeños cambios de vez en cuando en la forma en la cual se va construyendo el animal. Lo mismo con el trazo. El trazo no se puede abusar de manera excesiva. Si algo funciona en un punto de la composición, hay que encontrar formas de abordar el resto de manera diferente para que ese trazo que nos sirvió contraste y no aburra por su saturación. Por ejemplo, si todo fuera construido a raíz de estas rayas, sería sencillamente un pájaro muy aburrido. Como ven, no es la idea. Hay unas direcciones y hay plumas que se construyen de manera diferente al resto. Aquí vamos a hacer otra vez lo del pico, que es generar una sombra absoluta respetando los trazos que ya habíamos hecho, que nos va a indicar que esto es sombra, y uno que otro y una que otra y un trazo que otro que sea bastante fuerte. Como ven, es un copetón que está representado de manera bastante sencilla, pero que nos indica una noción de pelaje, de texturas, de ritmo interesante. Vamos a seguir con este patrón que se extiende hasta esta parte, que empieza ya a ser un poco un preámbulo de lo que va a ser la construcción de la cola. Esta puede ser algo mucho más sencillo, mucho más rápido, sin mucho detalle, para justamente respetar esto que ya hicimos acá. Algo más sutil, más veloz. Y el copetón es bastante redondo, así que igual que como hicimos acá una noción de grosor, aquí también vamos a apelar a esa forma de construir los cuerpos, que es apelando sutilmente a un contorno que no es netamente de huevo, sino que tiene ciertas voluptuosidades que nos hablan de forma. ¿Sí? Aquí va la primera pata. Casi como si fuera una estructura. Cuando pienso en la pata, cuando pienso en construir la pata de un ave, casi siempre se me viene la imagen a la cabeza una estructura ósea de un hueso. Entonces sigo esa lógica de hueso, que me permite construirla y simplificarla a algo mucho más sencillo de entender. Esa es la magia del dibujo: descomponer y con una cantidad de información bastante más limitada describir una realidad, tanto formalmente como en este caso que es académica, como conceptualmente. Eso es lo que hace el dibujo: sintetizar algo complejo. Esta pata la vamos a hacer muy sencilla. Como ven, no tiene mucha perspectiva, pero sí obedece a un grosor. Como ven, como hicimos acá con la rama, la pata también va a tener un grosor. Estos gorriones pequeños tienen unas patas bastante grandes en relación con su cuerpo.
Esta zona va a estar en penumbra. ¿Por qué? Porque tenemos la luz viniendo de acá y el copetón genera una sombra sobre esto. Así que esta pata no va a estar tan bien descrita como esta, porque esta pata se va a combinar bastante con esta área de penumbra que vamos a generar debajo del copetón. Cada dibujo obedece a una lógica de iluminación diferente. La cola no la quiero escribir mucho, ya que más bien es bastante sencilla. Realmente son unas plumas bastante oscuras y no mucho más. Como ven, con muy pocos trazos podemos describir una cola. Voy a combinar esta capa de la rama con la capa de abajo, lo cual en el dibujo es ya por naturaleza lo que sucede. Como ven, construyo los dibujos con varias capas de grafito o de grises que se empiezan a sumar y empiezan a generar oscuros, o con la ausencia de esas capas, claros. El árbol, la rama obedece a una lógica mucho más abstracta. Realmente en este caso concreto no estamos buscando que la rama se describa de manera fiel y digna. Hay varios artistas, incluyéndome, que de vez en cuando sí nos gusta dibujar ramas, que nos parece un ejercicio interesante. Sin embargo, aquí nuestro protagonista va a ser el copetón, así que la rama se va a ver relegada a un segundo plano que va a ser descrito de manera bastante breve. Tienen ciertos patrones, hay áreas que están lastimadas, hay otras áreas que tienen musgo o líquen. Entonces todo eso empieza a contribuir de manera significativa en cómo entendemos las ramas. Como ven, aquí no hay una juxtaposición de líneas como lo hice con el pelaje del copetón, sino hay más bien una suerte de líneas continuas que buscan describir brevemente cómo funciona esa rama. Necesitamos realmente pocos trazos a la hora de escribir este tipo de objetos en segundo plano. Como ven, también estoy respetando las voluptuosidades que planteé en primer lugar, pero ya desde la herramienta del contorno, no desde la estructura. De vez en cuando a mí sí me gusta remarcar que esto es un cilindro que empieza aquí, que termina aquí. Son cuestiones estructurales que cada persona va sencillamente incorporando en su estilo y en su praxis, cosa que ustedes también pueden hacer. Ya les di un repertorio de algunas formas de actuar sobre algunos escenarios, sobre el pelaje, sobre las ramas, sobre los módulos, sobre la penumbra. Y a medida que se vaya dibujando, la mano se va a empezar a soltar más y va a empezar a adoptar maneras de sintetizar lo que ve. Y esto en sí es una abstracción de lo que estamos viendo, es una sintetización que al caer en el gesto lo que hace es generar una abstracción. Si esto lo aisláramos y esto fuera un solo dibujo, es un dibujo abstracto. Quizás no con intencionalidades de abstracción, desde su contexto y su intención ser abstractas, pero desde lo formal son abstractas, claramente. No relatan de manera fiel y digna la realidad.
no es una representación que busque una copia exacta de la realidad. Representación se refiere a volver a presentar. Aquí estamos presentando algo casi que nuevo, porque estamos sintetizando tanto la rama que en cierto modo deja de ser rama y se vuelve gesto, se vuelve algo mucho más libre. Y en esa libertad hay un lenguaje muy bello que combina con una intención, por ejemplo aquí, que sí es muy representativa, de querer conseguir algo bastante figurativo, que apele a la figura y la obedezca en temas de proporción y de morfología. Un ejercicio que pueden hacer si están haciendo esto en papel es con el dedo difuminar esta zona. Y van a ver que se empieza a mezclar lo que es pata y árbol, y eso va a dar un efecto muy interesante. Como les dije anteriormente, no todas las zonas tienen que estar fielmente detalladas, ya que si todo está detallado, nada está detallado. Y eso es una ley en lenguajes escultóricos, en lenguajes pictóricos, en lenguajes de dibujo, en lenguajes hasta de performance. Si hay mucho de algo, hay mucho de nada, porque se pierde. Como ven, tenemos un dibujo bastante sencillo que pueden sacar en un espacio de su día, que pueden hacer en tiempo real de manera exitosa y que pueden construir acudiendo a la estructura, a la simplificación de formas, al gesto y a los contornos. Es un ejercicio bastante interesante, bastante bello, y al final, si hacen este ejercicio a la par que yo lo hago, van a ver que hay una guía comentada acerca de lo que están haciendo, que les va a dar nociones de conceptos de arte a medida que hacen práctica, lo cual hace que uno aprenda de manera mucho más fácil y placentera lo que va entendiendo. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.